Hola, hola amigo, qué bendición. Una vez más estamos aquí en nuestro podcast de GYC Costa Rica Fe sin Barreras. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de la música. Qué interesante este tema era para todos los de la casa, todos los jóvenes especialmente. Esperamos realmente que les pueda ser de muchísima bendición. Entonces póngase cómodo, busque los audífonos o si está trabajando, mientras lo que esté haciendo, pero quédese con nosotros y vamos a estudiar juntos este tema. Bueno amigos, estamos aquí ya listos para este gran tema del día de hoy, el tema de la música, la luz de la Biblia. ¿Qué nos dirá la palabra de Dios acerca de este tema? Y pues bueno, les saluda su amiga Blanca Vargas y el día de hoy tenemos un invitado especial que es un amigo de GYC Costa Rica. De hecho es parte de la directiva, nuestro amigo y hermano Gadiel Solís. Hola Gadiel, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy feliz y muy contento de estar acá con todos ustedes. Espero que este tema sea de mucha bendición y qué importante hablar de esto que a todos nos gusta, ¿verdad? Que es la música y qué Sí. importante que es la música para una fe sin barreras. Amén, amén, gloria a Dios por eso. Y pues bueno, el amigo sí tiene mucha experiencia en el tema, entonces para honra y gloria a Dios nos acompaña en esta ocasión. Entonces, ¿qué le parece, Gadiel, si hacemos una oración antes de empezar? Claro, claro que Oremos. sí. Señor bueno, aquí estamos una vez más con un corazón dispuesto a ser instruidos por ti. Pido tu bendición, Señor, sobre Gadiel, sobre mí, Señor, y sobre todos los que están escuchando este episodio, Señor, que vienen quizás con alguna inquietud, por curiosidad, por deseos de aprender, Señor, aprender a agradarte más con este tema, Señor, que sabemos que el enemigo nos ataca a tiempo completo y por eso pido que por favor nos puedas iluminar, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tus ángeles estén acompañándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Gadiel, vamos a comenzar con este tema de la música. ¿Y qué le Vamos. parece si para comenzar, así en términos generales, qué es la música? Bueno, si vos buscas en internet, no sé, en todo esto, en Google, Wikipedia, ¿qué es música? Te va a salir el típico, la típica frase, la música es el arte de los sonidos, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, lo que coincidimos todos los músicos, y es algo que se ha visto, es que la música, al fin y al cabo, es un lenguaje. Porque la Mm, música contiene todos y cada una de las características o cada uno de los elementos que necesita un dialecto para llegar a ser considerado un lenguaje. Él ya tiene gramática, ella tiene sintaxis, ella tiene comunicación y tiene significado. Aunque es un significado abstracto, sigue siendo significado. ¿Y sabes qué? La Biblia también nos dice que la música es un lenguaje. Por ejemplo, en Primera de Corintios, el capítulo 14 y versículo 8 dice, y si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí nos está diciendo que si el pueblo no escucha el sonido correcto de la trompeta en aquellos tiempos del shofar, no podrían ujú. entender esa comunicación que está dando. Por lo tanto, la música al fin y Wow. al cabo termina siendo un lenguaje. Y más bien ahorita yo quiero preguntarte a vos algo. ¿Vos qué pensás? Que el lenguaje, ya sea el lenguaje que estamos nosotros utilizando ahorita mismo, que es el español, ¿vos Ujú. pensás que es un lenguaje bueno o que el lenguaje es malo? Bueno, yo pensaría que es bueno, porque Claro, ¿verdad que es sí? Bueno, la es manera que es la herramienta que estamos utilizando para comunicarnos y está bien. excelente, excelente respuesta, ¿verdad? Uno podría decir, es un buen lenguaje, ¿por qué? Porque nos estamos comunicando, podemos expresarnos, etcétera. Pero yo Ujú. te pongo ahora este ejemplo. El lenguaje en sí necesita elementos. En este caso vamos a agarrar el elemento del abecedario. Si yo agarro la letra P,
y te hago la misma pregunta, ¿esa letra es buena o es mala? Seguramente me vas a decir lo mismo. Tal vez sea buena porque me ayuda también a expresarme, o Ujú. tal vez no sé, no es ni buena ni mala. Pero ¿qué pasa si yo agarro esa letra y la combino con otras y con otras reglas del español, etcétera? Y lo que formo es una blasfemia o formo un insulto. Ahí el lenguaje en que se convirtió Mm, ujú. en un lenguaje malo. Pero si yo esa misma letra la utilizo de una manera distinta, con otras letras que la acompañen, otras reglas del español, y termino haciendo una oración para el Señor, una bendición, se terminó convirtiendo en un Ujú. lenguaje bueno, un lenguaje moral, por así decirlo, ¿verdad? Ok, ok. Ok, entonces podríamos decir que el lenguaje puede utilizarse para algo bueno o para algo malo, de acuerdo a Exactamente. a cómo lo utilicemos. Y entonces tengo una pregunta. ¿Cómo Claro. podemos discernir cuando, en este caso, la música es mala, según el lenguaje? Exactamente con estos mismos principios que acabamos de utilizar. Los lenguajes, como te dije al inicio, tienen Ujú, elementos fundamentales. En el caso que utilizamos, que fue el español, los elementos podríamos decir que es el abecedario, la forma en conjugar verbos, etcétera. Habrá muchos tipos de elementos. También tenemos, por ejemplo, otro lenguaje que es la pintura. Los elementos podrían ser el color rojo, los colores, las figuras, etcétera. En el caso de la música tenemos también sus elementos, que son específicamente, podemos resumirlos en cuatro, que son las alturas, las notas musicales, tenemos las ujú, duraciones, que son las figuras, los ritmos, tenemos las intensidades, que son si tocamos fuerte, suave, etcétera, y tenemos el timbre, que son los diferentes instrumentos musicales. Esos son los cuatro elementos que ujú, tenemos. Entonces, depende de cómo nosotros vayamos a mezclar esos elementos, ujú. podemos crear música buena y podemos crear música mala. Ok, ok. Y entonces, otra pregunta para ir caminando un poquito. ¿Qué tan importante es la música para Dios? Porque, ok, tenemos la música, un medio por el cual nos podemos expresar y demás, pero ¿qué tan importante es para Dios? Bueno, la música en realidad es muy importante para Dios y lo vamos a leer ahorita. Eh, Ujú, no vamos a ir exactamente a los versículos porque son varios y tenemos un tiempo limitado, pero por ujú, ejemplo, en Éxodo 15:2, tanto como Salmo 118:14 e Isaías 12:2, dicen exactamente lo mismo. Si nosotros vamos y buscamos esos versículos, es el mismo versículo copiado y pegado 3 veces en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios nos repite algo, ¿es por qué? Porque es importante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a ir al de Éxodo 15:2 y lo leo rápidamente. Dice Éxodo 15:2, este versículo es un canto de Moisés, él está cantando en ese preciso momento. Y él dice algo muy importante en ese canto, dice, Jehová es mi fortaleza y él es mi canción y él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y prepararé morada a Dios de mi Padre y le exaltaré. El mismo ujú, versículo que está en Salmo 118:14 dice lo mismo. David copió estas palabras y las puso en su libro e Isaías hizo lo mismo en 12:2. Ahora, es muy importante porque aquí dice que Dios es tres cosas. Dice que él es mi fortaleza. Amén por eso. Dice que ujú. él es mi salvación. Claro está, porque Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero Él dice que también que es mi canción. ¿Y qué Wow. significa que Dios es mi canción? ¿Verdad? La palabra que Ujú, utiliza ahí en el hebreo es la palabra Zimrat. Y esa palabra solamente se utiliza 3 veces en toda la Biblia, específicamente en esos 3 versículos. Eh, y su traducción literal podríamos traducirla a música instrumental. Entonces, mm, lo que nos está diciendo aquí Moisés, David e Isaías es que Dios no solamente es nuestra fortaleza y Él no solamente es nuestra salvación y que Dios es amor y todo, sino que Dios también es música. No wow. solamente Él la creó, sino que Dios es la música en sí. Entonces ahí podemos tener en cuenta lo importante que es para Dios la música.
También la hermana Elena G. de White nos lo pone muy claro, así rápidamente, en el libro de Historia de los Patriarcas y Profetas, la página 645, donde dice que la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. Y es muy importante esta última frase, que dice, a la armonía de los coros, ¿de dónde? Celestiales. De aquí. O la armonía de los coros, de los coros de los Beatles, o de los coros de Miguel, o no, no, ¿verdad? Dice de los coros celestiales. Ahora, me gustaría poner una coma aquí. Ya vimos que la música es importante para Dios, ya que dice que tiene coros allá. Ahora, ¿será la música importante para Satanás? Qué buena pregunta. ¿Verdad que sí? La hermana Elena G. de White también nos la contesta de una manera muy clara y para mí muy perturbadora. En una carta, la carta 12ª que hizo en 1893, dijo esto: cuando un alma es arrebatada de las filas de Cristo, la sinagoga de Satanás canta su triunfo infernal. Entonces, wow, ¿verdad? Esto es un poco perturbador, pero como puede ver, los demonios y Satanás cantan y hacen música cuando logran su objetivo. Y recordemos qué es lo que hacía Lucifer en el cielo, ¿verdad? Él era el encargado de la música allá. Entonces imagínate lo importante que es la música para él también. Y de hecho, bueno, así retomando un poco con la primera pregunta, que qué es la música, luego que cómo que llegamos, entendimos que es un lenguaje, luego que entonces que si podemos tener discernimiento para entonces detectar cuando hay una música buena y una mala. Entonces, sin duda que Satanás está también ahí metido tratando de tergiversar la música, pues para desagradar a Dios en este caso, ofender a Dios y demás. Y entonces, y como nos decía, que Dios es mi fortaleza, mi salvación y mi canción. Entonces, cuán importante es vigilar este tema, porque exactamente eso, si no lo vigilamos, Satanás llega y se puede meter y podemos estar ofendiendo a Dios con la música que estamos escuchando. Exactamente, no lo pudiste haber puesto de una mejor manera, Blanca. Si hay una persona, bueno, el ser que más sabe de música, claramente es Dios, porque Él es y Él la creó. Pero si tenemos que poner a un segundo ser después de Dios, que sabe más acerca de ese tema, es Satanás. Entonces eso debería preocuparnos a nosotros. Y bueno, como había dicho, él estaba haciendo eso en el cielo. Él estaba encargado de los coros celestiales antes de su caída. Y me imagino y estoy segurísimo de que acá en la tierra está utilizando su área profesional para hundir a las almas en el abismo. Y es que cómo puede ser a veces quizás una canción que parece ser tan inofensiva, pero si no somos vigilantes, lamentablemente podemos estar agradando a quien no deseamos. Exactamente. Como Entonces, dice Efesios 5:10, perdón, como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto en todo aspecto de nuestra vida, ¿verdad? No solamente en la música, pero en este caso lo estamos poniendo acá. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo que dice Efesios 5:10, lo que dice Pablo, comprobar lo que le agrada a Dios. Gabriel, vea, justo ese comentario me da la siguiente pregunta que tengo para usted, y es que, ¿cómo podemos saber cuál es la música que le agrada a Dios? ¿Cómo podemos saber cuál es la música que le agrada a Dios? Buena pregunta, pero también muy sencilla de responder. Nosotros tenemos un manual, Dios nos dejó una serie de reglas escritas, ¿verdad? Que es la Biblia. Y allí tenemos toda la información para poder cruzar este camino, este viaje que tenemos por este mundo hacia las mansiones celestiales. Y Dios, como dijimos, la música es importante para Él y Él deja principios muy plasmados en su Biblia de cómo tenemos que agradarle a Él por medio de ella.
Ok, ok. Entonces, ¿en qué lugar de la Biblia podemos encontrar esos principios de la forma correcta de alabanza? Ok, sí, en realidad por toda la Biblia tenemos muchos principios de alabanza, no solamente de la música, sino de muchas formas de alabanza, pero me gustaría que vayamos a uno de ellos, si me Ujú, permites. Esta ujú. respuesta va a ser un poquito larga, entonces, para que nos pongamos cómodos, Ok, ok. pero vamos a leer una historia. Vamos a leer una historia. A mí me encantan las historias y creo que es la mejor forma de aprender acerca de Dios. De aprender, correcto. Claro. Esta es la historia, una historia que todos conocemos y de un personaje, tal vez de los más famosos, y en realidad era mi favorito cuando era un niño, que es Ujú, David, ¿verdad? Y no podemos hablar de música en la Biblia si no hablamos del músico de la Biblia, que es David. ujú, ujú. David tuvo en esta historia de acá un antes y un después. Aquí pasa algo terrible y su vida musical cambia de este acto en adelante completamente. Él no vuelve a ser un músico igual. Y es por eso que es muy importante que leamos esta historia con diferentes ojos ahora, porque cuando la leemos, la leíamos en la escuelita para niños y todo, cuando nos la leían, simple y sencillamente la leían y wow, qué increíble lo que pasó y listo, pero no leemos con mucho detalle. Entonces, si me Ujú. acompañas, por favor, a Segunda de Samuel, el capítulo 6 Ok. específicamente. Y la historia trata del traslado del arca a Jerusalén. David logra recuperar el arca que tenían los enemigos de Dios en su poder. Y él quiere llevar ese arca otra vez a Jerusalén, quiere llevarlo al templo específicamente. Entonces, él lo que hace es armar una ceremonia completa, no solamente para recibir el arca, sino para llevarla también. Y pues Ujú. nosotros sabemos que no puede haber ceremonias sin música, es algo que van de la mano prácticamente. Me gustaría que leamos a partir del versículo 3 de Segunda de Samuel 6. Bien. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 3. Exactamente. Ok. Leo para ustedes. Dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Me gustaría hacer aquí una pausa, en realidad, porque aunque no nos hemos dado cuenta, David acaba de pues cometer dos errores garrafales y a veces es complicado de entender, pero si vamos rápidamente y se los leo muy rápido a Primera de Crónicas 15:15, hay un pasaje que dice que cómo era que le gustaba a Dios que el arca fuera trasladada de un Traslado. lugar a otro. No cómo le gustaba, sino cómo debía ser trasladada. Dice Ujú. Primera de Crónicas 15:15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, ¿cómo Amén. era que había que trasladar un arca de un lugar a otro? Uno, Sobre tenían que los ser los hombros. levitas Ajá. específicamente, y dos, sobre los hombros. ¿Y cómo lo hizo David aquí? No Ahí, fue así. exactamente. Ahí no veo la palabra levitas en ningún lado. En Ujú. realidad, si hacemos una investigación, los hijos de Abinadab sí eran levitas, pero eran jóvenes. Y los levitas, para llegar a ser ya consagrados como levitas, tenían que tener ya una mayoría de edad de 30 años como mínimo y tenían que haber sido ungidos. Pero ellos no eran unos Mm. levitas, ungidos ni instruidos para hacer esa tarea. Y segundo, lo llevaban en un carro, no sobre sus hombros. Ujú. Entonces ahí tenemos dos errores, pero vamos a leer el tercero. En el versículo 5 dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas
y con címbalos. Tenemos 5 instrumentos musicales ahí y tenemos danza. Entonces, teníamos música. Si teníamos danza, tenemos que tener en cuenta que teníamos una música bastante alegre, bastante bailable, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos en contexto musical. ¿Qué era lo que estaba pasando musicalmente en ese tiempo, David? En ese tiempo existían 3 tipos de instrumentos, 3 familias generales. 1, los instrumentos de cuerdas. 2, instrumentos de viento. Y 3, los instrumentos de percusión, ¿verdad? Y acá tenemos de esos instrumentos. Vamos a verlos individualmente. Creo que todos conocemos el primero que dice ahí, el arpa, ¿verdad? El arpa es un instrumento de cuerda, específicamente un instrumento de cuerda pulsada. Significa que es un instrumento que se toca directamente con los dedos. Es un instrumento que es usado en momentos de alegría, existía antes del diluvio. David la tocaba y más que todo lo tocó bastante cuando Saúl estaba endemoniado. Y es un instrumento acompañante, que tiene un sonido muy bello y por lo tanto acompaña durante toda la pieza musical, durante todo el canto o toda la danza, en este caso. Luego tenemos el salterio. Creo que tal vez ya es un poquito menos conocido, algunos ya lo conocerán, otros no. Pero el salterio es un instrumento de cuerda también, es hermano del arpa y es un instrumento de cuerda percutida, no pulsada como el anterior, percutida. Quiere decir que se utilizaban unos pequeños martillos para pegarle a las cuerdas y de ahí salía el sonido característico de este. También es un instrumento acompañante que estaba durante toda la pieza musical y acompañaba al cantante o acompañaba a la danza o a los otros instrumentos. Entonces, por el momento tenemos 2 instrumentos de cuerda, si te das cuenta. Pero ahora vienen los otros. El siguiente es el pandero. Ese es bastante conocido, ¿verdad? El pandero, no tengo ni por qué darle una introducción. Es un instrumento de percusión, ¿verdad? De estos que se utilizan golpeado contra la mano. Un instrumento que es utilizado pues para ya sea llevar pulso o llevar contrarritmos de música bailable, en otras palabras. ¿Qué sigue? Dice, hay flautas, ¿verdad? Creo que todos conocemos la flauta, es un instrumento de viento. Pero lo interesante aquí es que yo, leyendo varias versiones de la Biblia, a veces me aparece la palabra flauta y otras veces me aparece la palabra sistro. Entonces, ¿cuál de las dos es? Si David llevó flautas o llevó sistros. En realidad, yendo al hebreo original, la palabra es menaim, que significa sacudir y que es sinónimo de sistro. Así es como se le llamaba a un instrumento egipcio llamado sistro. Entonces, ¿por qué pusieron flautas allí? Porque la palabra flauta es muy parecida también a la palabra menaim. Entonces, es un error de traducción en realidad. Pero la nueva versión internacional hizo esta corrección y tiene la palabra sistro. ¿Por qué digo todo esto? Porque la palabra sistro es otro instrumento completamente distinto. No es una flauta, no es un instrumento de viento. El sistro es un instrumento de percusión, el cual era una vara y arriba tenía pues una base donde se ponían clavos, se ponían diferentes tipos maíz o cosas así y se sacudía. Podríamos decir que es como la versión antigua de lo que hoy conocemos como una maraca. Entonces ahí tenemos 2 instrumentos de percusión que también acompañan durante toda la pieza y 2 instrumentos de cuerda. Y el último y no menos importante es el címbalo. El címbalo es uno que todos conocemos, tal vez no por nombre, pero todos conocemos, que son estos 2 grandes platillos que cuando uno los pega suena el durísimo, ¿verdad? Son estos 2 grandes platillos, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había todavía evolucionado a tal forma, sino que los címbalos eran de este tamaño, muy pequeños, como una moneda, prácticamente, como una moneda un poquito grande, y lo que hacían era, vos los golpeabas y lo que hacían era marcar el pulso antes de que comenzara la música, marcaban el pulso, daban la nota
y ya los instrumentos podían entrar. Era como una guía. Pero cuando ya los instrumentos entraban, el címbalo dejaba de sonar. El címbalo era un instrumento muy importante porque sin él los músicos no podían entrar al tempo correcto. Pero es el único instrumento de todos estos 5 que no acompaña, que solamente está al inicio y no vuelve a sonar, ¿verdad? Y eso es Wow, importante qué saberlo. interesante todos estos detalles. Claro, son un montón de detalles. La música a lo largo de la historia es muy, muy amplia, muy saturada. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó en Ujú, la historia? Porque todavía no hemos llegado a nada acerca de los principios, pero ya vamos a ujú. llegar. ¿Qué pasó en la historia? Creo que todos conocemos esta historia. En el versículo 7 viene el desenlace, donde dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por su atrevimiento y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Todos conocemos la historia donde Usa trata de tocar el arca para que no se caiga y muere y cae muerto, ¿verdad? Ahora yo les pregunto a todos y a vos, Blanca, ¿vos crees que Usa murió solamente por tocar el arca o ya había un proceso de errores antes de este terrible De momento? este acto. Mm. De hecho, Exactamente. creo que en el versículo 3 estuvimos viendo uno de esos errores que se Claro, cometieron antes. Ujú, exactamente. Tenemos ahí en realidad 3 errores, pero lo de la música todavía no hemos visto porque es un error, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No lograron llevar el arca. Con esa muerte fue una tragedia, tienen que hacer un funeral, etcétera. No pueden llevar ujú. el arca ese día. En el versículo 9, David le clama a Dios. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Eso es un error también de David. Significa que él no le había pedido consejo a Dios antes sobre cómo llevarlo, sino que una vez falla, pide el consejo. Creo que eso es algo Ujú. que todos hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Pero, ok, acá, hasta este momento, hasta este punto, David pide el consejo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo quieres que yo lleve el arca a tu ciudad? En el versículo 11 nos dice que el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed Edom Geteo. Significa que David y Dios estuvieron platicando por bastante tiempo acerca de cómo tenía que llevar el arca ya de una manera correcta. ¿Te gustaría leer la segunda parte de la historia? Vamos a ir Ujú. ahora a Primera de Crónicas 15, que es donde está la segunda parte de la historia, de una manera muy detallada, porque esta historia está escrita en 2 diferentes partes de la Biblia, en Samuel y en Crónicas. Entonces vamos a ir a Sí. Crónicas a leer la segunda parte, que tiene como título, Se trae el arca a Jerusalén. Aquí ya nos da el previsto ¿Cuál de es que el aquí, capítulo? Primera de Crónicas, capítulo 15, el Ah, ok, capítulo. ok, ok. Y me encanta cómo empieza el capítulo, específicamente en el versículo 2, donde dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha escogido Jehová para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente. ¿Habló o no Amén. habló David con Dios? Aquí Amén, ya está sí. corrigiendo un error de los que había hecho antes. Claramente Ujú. hubo una comunicación y Dios le dio unas instrucciones. Y acá acaba de hacer un cambio. Vamos a ver los siguientes cambios. ¿Podrías leer, porfa, el versículo 13, Blanca? Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 13. Sí, Dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová, nuestro Dios, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. exactamente. Ahora aquí viene la pregunta. Entonces, ¿fue solamente culpa de USA que no pudieron llevar el arca? Aquí David está diciendo claramente que no hicieron bien la primera vez. Pues por no Ujú. haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Dios nos quebrantó.
significa que hubo un proceso que salió mal completo en la primera vez. Vamos a ver el segundo error que había cometido, ya haciéndolo de una manera correcta, o sea, ya corregido. Está en el versículo 15, donde dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Acá está claro, ya no hay un carro nuevo, sino que ahora correctamente con las barras en los hombros y los levitas. Ahora, ¿por qué y cómo sabía yo que había un tercer error? En el versículo 16 nos dice qué hizo David con la música, porque hizo cambios. Vamos a ver qué dice. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que constituyesen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, con arpas y con címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Aquí hay dos cambios en la música. Uno, ¿hay danza? No hay danza. En vez de danza, ¿qué hay? Hay canto. Hay cantos. Exactamente. No había antes, ahora hay canto. Y en los instrumentos hay un cambio también. Si te das cuenta, son menos. Ya no son los 5 que habíamos visto, ahora son 3. Significa que quitó 2, porque si te das cuenta, esos 3 que están ahí ya estaban antes, que era el arpa, el salterio y el címbalo. Quitó 2. Y exactamente esos 2 que quitó son los instrumentos de percusión que estábamos utilizando y que leímos antes, que eran el pandero y el sistro, ¿verdad? Mejor conocido hoy de una manera evolucionada como maraca, ¿verdad? Entonces, muchas personas hasta este punto pueden llegar a decir, pero esto puede llegar a ser una mera coincidencia grande. David ese día tal vez se levantó y dijo, no, hoy no quiero escuchar, hoy no quiero bailar, hoy quiero estar cantando nada más. Hoy no quiero escuchar a los panderos o a los sistros, hoy ya nada más quiero cantantes, salterios, arpas y el címbalo, que lo tengo que poner porque ellos son los que dan el tiempo para entrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que esto fue una petición de Dios? Tenemos 2 formas de saberlo. La primera es por lógica de lo que está pasando en el capítulo. David está haciendo cambios después de hablar 3 veces con Dios. Hizo un cambio que fue poner los levitas, hizo el otro cambio que fue hombros con las barras a la hora de trasladarlo, y el tercer cambio que hizo fue la música. Entonces, no dudamos de que el primer cambio que hizo de los levitas sea una coincidencia, o que el segundo de las barras sea una coincidencia, pero la mayoría sí duda de que el tercer cambio que sea la música sea una coincidencia. Entonces, aquí es donde nos lleva a la segunda forma de ver por qué esto fue un llamado de Dios, de hacer un cambio en la música, quitar la danza y quitar los instrumentos de percusión. Y es muy sencillo. Y es que quizás comentar nuevamente la pregunta, que lo que estamos buscando es eso. ¿Cuáles son los principios de la correcta alabanza musical? Correcta alabanza musical. Sí, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, porque esta segunda forma de saber que esto fue una orden expresa de Dios es, si te das cuenta, la vida de David en ese momento en adelante es distinta musicalmente. Y me vas a decir, ¿en qué sentido? Nunca más, por más que leas, él vuelve a utilizar un instrumento de percusión y él vuelve a utilizar la danza en la adoración a Dios. Nunca más, por más que lo leas. Y vamos a ir a unos ejemplos, ¿te parece? Vamos a ir a unos ejemplos más adelante de su vida para que veas que él no vuelve a utilizar esos instrumentos. Y hay 2 lugares, momentos completamente importantes donde nos replantea
que esos son los instrumentos que Dios eligió y que ese fue el mandato de él. El primer versículo está ahí mismo en Primera de Crónicas, pero ahora el capítulo 25. Nos vamos adelante 10 capítulos al capítulo 25 y te voy a poner en contexto de qué es lo que está pasando aquí. Desde el capítulo era el 25, es que me fui al 5. Ah, sí, disculpa, entonces, Primera de Crónicas, capítulo 25. Ok. Lo que está pasando acá es que David está haciendo preparativos para el templo que él quería construir. Recordemos que David tenía un anhelo profundo en su corazón, que era construirle un templo a Dios en Jerusalén, cosa que sabemos que él nunca pudo hacer, pero su hijo lo logró, que fue Salomón. Pero entonces David tenía ya todo planeado en su cabeza sobre cómo quería que fuera el templo, y no solo eso, cómo tenía que ser el servicio en el templo. Y desde el capítulo 22 nos está hablando sobre todo lo que escribió David, de cómo tenía que ser el servicio en el templo. En el capítulo 22 nos habla la introducción, de cómo él quería que fuera construido. En el 23 nos dice cómo tenía que ser las labores de los levitas en el templo, etc. Y en el capítulo 25 nos dice cómo tenía que ser la música en el templo. Está diciendo cómo tenía que ser y él armando los grupos musicales del templo. Entonces, si leemos el capítulo 1, dice, perdón, capítulo 1 no, el versículo 1, disculpen. Asimismo, David y los príncipes del ejército apartaron para él ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio respectivo, fue, y dice ahí el montón de hombres que iban a tocar esos instrumentos. Y si nos vamos más adelante, al versículo 6, nos vuelve a recalcar esos instrumentos. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios, para disposición del rey acerca de Asaf, de Jedutún y de Emán. Entonces, mismos 3 instrumentos que David utilizó en su segundo intento de llevar el arca. Mismos 3 instrumentos que el Señor le reveló que eran los que tenía que utilizar. Ahora, pregunto, David, aquí dice que David organizó un grupito de percusionistas para la iglesia, o el grupito de danza. No está implícito acá, sino que nos está hablando específicamente de esos mismos instrumentos que utilizó en el capítulo que leímos anteriormente de Primera de Crónicas 15. Entonces, es algo importante porque aquí él está poniendo sobre cómo iba a ser el servicio del templo de ahí para prácticamente la eternidad que él iba a pensar, ¿verdad? Pero si aún no están convencidos de esto, acompáñenme en más vida de David o más historia en Crónicas. Si nosotros vamos a Segunda de Crónicas ahora. Mira que tengo un comentario. Claro, hazlo. Y es que, por ejemplo, y lo hablo así de manera personal, cuando iniciamos, nos dicen el tema de la música, uno normalmente piensa, ok, la música del mundo, la música cristiana. Más sin embargo, esto nos lleva a reflexionar, inclusive en la música cristiana que estamos escuchando, 1, y 2, también la música que a veces se utiliza en las iglesias que no está agradando a Dios. Y cuán delicado es ese tema, porque quizás diríamos así, el tema de la música se la voy a poner a un joven que está ahí con problemas con música, pero es un tema que necesitamos inclusive dentro de las iglesias. Es un tema importantísimo en nuestras iglesias, porque a eso era lo que vamos a llegar más adelante. Aplicarlo a nosotros, no solamente a nuestras vidas, sino que a nuestra iglesia, que es lo que está pasando ahí. Y eso lo vamos a tocar más adelante, Blanca, pero es un comentario muy acertado, porque a veces, una vez que uno estudia este tema,
llega a ver y a sentir ese cambio. Cuando llegas a una iglesia y escuchas y dices, esto no agrada al Señor. Y Ujú. a la hora de estudiar ya tienes las bases y los principios de por qué decir esto agrada o esto no agrada, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Crónicas 5, el versículo 12 específicamente. Ok. Dice, y los levitas cantores, otra vez aquí habla de canto, dice, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, con salterios, con arpas al oriente del mar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Mismos instrumentos, los mismos tres, salterio, arpa y címbalos. Ujú. Y ahora aquí tenemos instrumentos de viento, trompetas, pero Ujú. no vuelve a aparecer pandero, no vuelve a aparecer sistro, no vuelve a aparecer tambor, no tenemos eso. El único instrumento de percusión que tenemos es el címbalo, pero ya sabíamos para qué sirve. No es un instrumento Ujú. que está ahí durante toda la pieza, aquí tin, tiqui, tin, tiquín, tin, tiqui, no. Es un instrumento que al principio marca el pulso y los demás entran. Y Ujú. vamos a ir al último versículo. Y con este versículo lo dejo de último para esta pregunta porque es el versículo más claro. Y es un versículo que aborda. Y de hecho hubiéramos podido pasar directamente a este desde el inicio, porque es muy claro. Vamos a ir exactamente ahí en 2 de Crónicas, pero ahora al capítulo 29. Vamos a ir bastante adelante. 2 de Crónicas, capítulo 29 y el versículo 25. Si nos ponemos rápidamente en contexto, aquí ya David está muerto, ya David murió hace años y habían pasado muchísimos reyes por el pueblo de Ok. Dios y la mayoría habían hecho lo incorrecto ante los ojos de Dios y habían caído en la idolatría completa. ¿Qué pasa acá? En el capítulo 29 llega el rey Ezequías al reino. Y el rey Ezequías quiere hacer un cambio completo en el pueblo de Dios y quiere volver otra vez a la senda correcta, que es la senda de Dios. ¿Y qué es lo que empieza haciendo? Quitando Ujú. toda la idolatría del templo y volviendo a escribir cómo tenía que ser la adoración en el templo. Y en el capítulo 25 nos habla de la música, que no la podemos dejar de lado. Dice, escuchen muy atentamente porque esto es muy claro y muy importante. Dice, Ok. puso ¿Dónde también, estamos? ajá, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 25. Ujú. Ok. Nos dice, puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, con salterios y con arpas, conforme al mandamiento de David. Y no solamente el mandamiento de David, dice, y de Gad vidente del rey, y de Natán profeta, porque así era el mandamiento de quién? De De Jehová Jehová. por medio de sus profetas. Entonces, Amén. aquí tenemos los mismos instrumentos, sin los instrumentos de percusión, y ya nos da el motivo de por qué esos tres. Uno, porque era Ujú. mandamiento de David. ¿Y quién se lo mandó a David? Natán, profeta. ¿Y quién se lo mandó a Natán? Jehová. Jehová. Amén. Amén. Fue un mandamiento, ¿sí? No, sí, y el punto es que hace rato tengo algo dándole vueltas a mi mente que creo que no va con específicamente con la música, pero va ligado con la música. Entonces, Ujú. número uno, ese tipo de instrumentos, música que no está agradando que no agrada a Dios, y el tema de la danza. Sé que ahorita no es el tema, más sin embargo es algo que está ligado a la música, entonces muchas veces al no estudiar, al no profundizar, y es lo que estamos haciendo ahorita, entonces nos estamos dando cuenta
cuán importante fue esa reforma que realizó David y cómo viene y lo confirma no solo porque fue que llegó David y tuvo esa comunión con Dios y realizó la reforma, sino que también viene a ser un mandamiento, en donde es tan importante y el peso que tiene el sacar esas cosas que no están agradando a Dios, como es tanto la danza, que muchas veces se saca del contexto el tema de la danza, y también tanto de esos instrumentos que no agradan al Señor. Exactamente, exactamente. Muy acertado lo que acabas de decir. Acerca de la danza, ese también es un punto muy importante que no vamos a tocar el día de hoy por cuestiones de tiempo. Pero si en algún momento tengo la oportunidad de que me vuelvan a invitar, y sería excelente, podemos hablar de eso. Es un tema también que está muy claro en la Biblia, porque también están los versículos, los principios allí sobre la posición de Dios acerca de eso y de estos instrumentos. Como decías, no solamente fue un mandamiento que Dios le dio a David por privado, sino que el rey Ezequías lo sabía y lo volvió a implementar, ¿verdad? Entonces es algo que ahora nos llega a nosotros y es nuestro deber implementarlo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y Dios no cambia. No podemos decir de que estamos en tiempos diferentes, estamos un poquito contemporáneos. Dios es un Dios que no cambia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un versículo muy claro y yo creo y espero haber podido contestar esta pregunta que me hiciste hace unos cuantos minutos atrás, pero tuvimos una respuesta muy larga. Ojalá que lo haya podido responder de una manera muy satisfactoria. Amén, amén. Espero que también los amigos allá en casita hayan podido pues comprender a plenitud esta respuesta tan amplia, tan profunda en contexto, pero tan necesaria para llegar y comprender cuál es el principio que agrada al Señor en tema musical. Y entonces, quizás la mayoría se está preguntando si tenemos que utilizar específicamente esos instrumentos de David. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué tiene de incorrecto la percusión? ¿Por qué se sacaron esos instrumentos? Sí, excelente. De hecho, es natural que te estés preguntando esto y que todos los que nos están escuchando se estén preguntando exactamente lo mismo. Uno, que era, me dijiste que es lo de si hay que utilizar esos instrumentos específicamente. Claro, no hay que irnos al otro extremo, ¿verdad? No tenemos en este momento el presupuesto seguramente en las iglesias para comprar un arpa o un salterio, ¿verdad? Pero recuerdas que yo cuando los estuve explicando esos instrumentos, dije la familia a la que pertenecen esos instrumentos. Por ejemplo, el arpa, que es un instrumento de cuerda pulsada, específicamente con los dedos, ¿verdad? Porque esos son los instrumentos de cuerda pulsada, los que se tocan con los dedos. Tenemos la guitarra, que en términos generales es una evolución muy moderna de lo que es el arpa y tiene un sonido muy parecido, tal vez no exactamente igual, pero es un sonido muy parecido. Y claro, también podemos ver el salterio. El salterio es un instrumento de cuerda percutida. ¿Y qué instrumento de cuerda percutida tenemos hoy en día que conocemos? El piano. El piano es la evolución del salterio. También es un instrumento de cuerda percutida y que tiene un sonido muy parecido a él. En general, no es qué instrumento utilicemos, sino las características que tenían esos instrumentos, cómo podemos aplicarla ahorita, ¿verdad? Y con respecto a la percusión es muy interesante porque a este punto podemos llegar a que, ok, entonces la percusión es mala, la percusión es del diablo, la percusión es esto, y le hacemos una cruz de que no queremos nada con eso, pero no podemos llegar a ese punto tampoco. Es muy importante recalcar que no existen los instrumentos satánicos, algo que habla mucho. Eso no existe, porque como habíamos dicho de las letras al inicio, ¿te acuerdas? La R no es buena, no es mala, sino conforme la vayas a utilizar. En el caso de los instrumentos es un poco distinto, pero por ejemplo, te lo puedo explicar de esta manera. ¿Qué pasa si tú me ves a mí en la playa con una camisa de tirantes, sin mangas, con cuello grande,
Tú te dirías, ¿está él correctamente vestido para la ocasión? Sí, Estoy bien vestido para la ocasión. Estoy en la playa, está haciendo en la calor, playa. Ujú. agua, arena, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si me ves con esa misma camisa, pero en la montaña, allá en el Chirripó? No, amigo, ahí no. Ahí no. Ahora Ahí no cambio, califica. sí, ahora lo cambio y lo pongo más serio aún. ¿Qué pasa si me ves con esta camisa, con esa misma camisa dentro de la iglesia? Ujú, entiendo. Aquí es donde viene lo que la palabra exclusivo. Esa camisa es exclusiva para la playa, Mm, para ambientes con calor, etcétera. ujú, Los instrumentos de percusión son instrumentos exclusivos, no son exclusivos para la iglesia. Es lo mismo que si yo llevara esa camisa de tirantes, así que se me vea todo el cuello, sí, a la iglesia. Ahora, te voy a explicar ujú, por qué. Vamos a poner el ejemplo de un campamento o un camporí, ¿verdad? Los conquistadores van a ir. Y vamos a poner a marchar a los muchachos, ¿ok? Vamos a ponerlos a ujú. marchar. ¿Y qué pasa si yo pongo a marchar a los muchachos con música así? Ellos van a estar así marchando. ¿Qué es esto? No podrían marchar. Ellos necesitan el pum, 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 pum. Sí. Ellos necesitan la percusión para poder hacerlo. Ahora, ahí Ujú, estamos haciendo algo malo. Ahí estamos desagradando a Dios. No, no estamos específicamente en el templo, no estamos haciendo algo que tenga que ver con esas acciones de alabanza, pero ujú, es algo necesario y no llega a ser algo malo. Por eso es que la entiendo, percusión no es incorrecta. Lo que pasa entiendo. es dónde la vas a utilizar, ¿verdad? Wow. Y con respecto, así para terminar, o esta pregunta, para poner algo más claro, porque pueden quedar muchas dudas. Entonces, cuando dije al inicio que los instrumentos tienen que tener ciertas características, ¿cuáles son esas Ujú, ciertas características? ¿Verdad? Unas, para mencionarlas, es que son instrumentos que ejecutan muy bien la melodía y la armonía de la pieza. Dos, ujú, no opacan la voz del cantante ni la palabra que Dios quiere que escuchemos del canto que estamos cantando. Significa que no son sonidos estridentes ni sonidos distorsionados. Entonces, aquí es donde podemos encontrar donde entra la percusión. La percusión es una forma estridente. Una batería no la puedes tener en la iglesia porque ese pum, pum, y los platillos es estridente lo ujú, que está sonando. Ahora, llega la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico. Son dos ujú, sonidos distorsionados. La guitarra eléctrica está hecha para distorsionar el sonido de la guitarra acústica normal que todos conocemos. No es un sonido ujú, natural, al igual que el sonido del bajo eléctrico, no es un sonido natural y también es un sonido percutivo. Sus bajas notas graves llegan a ser percutivas a cierto punto. Por lo tanto, son dos instrumentos que no tienen lugar en la adoración de nuestra iglesia. ¿Qué más tenemos? Son sonidos suaves y relativamente tenues lo que necesitamos en nuestras iglesias para que nuestra mente esté preparada para recibir la palabra de Dios que va a dar el pastor, que va a dar el hermano que vaya a predicar. No queremos que venga una persona a cantar con todos estos instrumentos y que todos quedemos, wow, y nuestra mente embotada de todo ese sonido estridente, esa guitarra eléctrica al full, que el bajo con esas notas gravísimas y la batería y todo, nos deja completamente embotados para lo que ocupamos, ¿verdad? ujú. Entonces, esas son las características que necesitamos y la característica más importante de todas son las del instrumento que Dios creó. ¿Cuál fue el Amén. instrumento que Dios creó con sus manos? A nosotros. Nosotros somos un instrumento y tenemos dos características. Somos un instrumento de cuerdas, porque tenemos cuerdas vocales que nos ayudan a sacar esas notas. Y somos un instrumento de viento, porque necesitamos aire para poder cantar.
Entonces son las dos familias que el Señor aprueba en su alabanza, claramente siempre teniendo en cuenta las otras características que dimos anteriormente. Amén, amén. Qué bendición y qué lindo mensaje. En verdad que sí, espero que ustedes en casita lo estén disfrutando tanto como yo. En verdad ha sido de muchísima bendición. Me siento muy contenta, David. Amén. Y pues bueno, yo creo que ya es hora de ir terminando, pero tengo una última pregunta. Claro. Con todo este tema y demás, ¿concuerda la hermana White con lo que dicen las escrituras acerca de la música? En lo absoluto. De hecho, Blanca, podríamos haber hecho este tema muy corto, de 15 minutos, solamente citando a la hermana Elena G. de White. Y vamos a leer unas cuantas citas pequeñas acerca de lo que ella habla de la música y está acordando con la palabra de Dios. Ujú. Por ejemplo, en el libro del Evangelismo, en la página 372, ella habla de que puede introducirse muchas mejoras en el canto y en la música. Algunos piensan que cuanto más fuerte canten y toquen, tanto más musicales son, pero el ruido no es música. El buen canto es como la música de los pájaros, suave y melodioso. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? No necesitamos algo estridente, ocupamos algo suave y melodioso. ¿Qué más va a decir la hermana Elena? Dice en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 195. Dice, todo el servicio debe ser dirigido con solemnidad y reverencia, como si fuese en la visible presencia del maestro de las asambleas. En la visible presencia del maestro ¿de dónde? De las asambleas. No dice en la visible presencia de Jesús Adrián Romero o en la visible presencia de Luis Miguel o de, ¿verdad? Ella dice de el maestro de las asambleas. ¿Y qué significa eso? Que si tuviéramos a Dios enfrente, vamos a decir, vamos a tocarle una salsa a Cristo para alabarlo. No, estamos en un ambiente solemne que estamos enfrente de Él. Entonces, ¿cómo va a ser la música? Yo creo que nos podríamos imaginar la música que se le está cantando en este momento a Dios. ¿Qué dice más adelante? Termino prácticamente con Justo, esto. Ajá. perdón, entonces antes de que termine, tengo un comentario. Justo antes estaba pensando en eso, en el tema de la música en la iglesia, en cómo influye eso. Bueno, que es parte fundamental de la alabanza, es un complemento dentro del estudio de la palabra, dentro del momento de oración, el momento de alabanza musical, cómo puede desviar, ya sea para bien o para mal, nuestra mente y nuestras emociones en, Exactamente. en la iglesia, ¿verdad? Y cuánto más quizás en nuestro día a día, en la música que estemos escuchando y demás, cuánto eso puede Eso, influir entonces. eso es Ujú, importantísimo lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es increíblemente importante porque la ujú, música nos define en realidad. La música que ujú, escuchamos nos define como personas y también algo muy importante y muy fuerte de aceptarlo. La música que escuchamos habla lo que nosotros creemos de Dios. guau, Eso es algo muy ok, importante y lo que acabas de decir viene muy, muy de la mano de la cita que iba a leer ahorita, ujú, que dice, su oído tiene agudeza para percibir la música. Nos está hablando a nosotros. Y dice, y Satanás sabe qué órganos puede excitar para animar, embargar y hechizar la mente de modo que no desee a Cristo. El alma no siente anhelos espirituales por conocimiento divino y crecimiento en la gracia. Entonces, la música que escuchamos nos puede hacer no querer para nada, nada con ujú, Dios, ¿verdad? ujú. Y finalizo con esta última cita que es importantísima. Ella, la hermana Elena G. de White, fue a un programa en Indiana, allá en Estados Unidos, y en ese programa adventista hubo música, y ella habla de esto. Esas mismas cosas que os he explicado que ocurrían en Indiana
el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de la gracia. ¿Está volviendo a ocurrir eso de la música incorrecta en nuestras iglesias? Sí. Por lo tanto, estamos antes de la terminación del tiempo de la gracia, que está diciendo aquí la hermana Elena G. de White. Sigue diciendo, se manifestarán toda cosa, de cosas extrañas. Dice, habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de los seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor nunca utilizar música en el culto a Dios que utilizar estos instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. Yo de aquí rescato dos cosas increíbles. Una, cuando ella dice que es mejor no usar música en nuestras iglesias y vamos a utilizar este tipo de música. Eso es fuerte. Y dos, cuando dice que la verdad para este tiempo no necesita esa música para convertir a las almas. Y eso es muy importante, porque no sé si alguna vez tú has escuchado, y me imagino que sí, personas que dicen, no, pero pongamos ese tipo de música para que los jóvenes vengan, o para que los jóvenes no se nos aburran y no se vayan, para tenerlos aquí. Es un error grande, porque ella misma dice que eso no se necesita para convertir a las almas. Eso no es una forma eficaz, sino que es una invención de Satanás al 100%. Y ahora, hablando de Satanás, leo el último párrafo de la cita que estábamos acá. Dice, la música ejerce influencias sobre asuntos de consecuencias eternas. Ojo aquí, que después no vengan a decir, ojo lo que dijo el hermano Gadiel Solís. Lo está diciendo la hermana Elena G. de White aquí. La música que tú y yo, Blanca, escuchemos nos va a llevar al cielo o a la perdición. Aquí lo dice, ejerce influencia sobre asuntos de consecuencias temporales, no, eternas. Dice, puede elevar o degradar, ser empleada tanto para el bien como para el mal. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento, despertar simpatía, para promover armonía en la acción y desvanecer la melancolía y presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. Entonces, como puedes ver, la hermana Elena G. White lo dice más claro que el agua. Así es. Gloria a Dios. En verdad que sí, ahorita estaba pensando en una frase que una vez escuché, y es que la música entra sin pedir permiso. Usted puede ir caminando, haciendo mandado, y una tienda tiene música, usted, su inconsciente, aunque usted no le esté poniendo atención, está ahí, entrando. Entonces, cuán vigilantes debemos ser con este tema. Y en verdad, gloria a Dios por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Me siento muy bendecida. Blanca, la verdad es que estoy muy agradecido de que hayas estado acá con nosotros, porque has dicho, acabas de decir algo muy importante, algo increíblemente importante que se me pasó, que es que la música entra sin pedir permiso. Eso es cierto. El único sentido de los 5 que tenemos que no necesita permiso es el oír. Tú puedes elegir lo que ves. Por ejemplo, poniendo un ejemplo, si va pasando un perrito por la calle y llega un auto y lo atropella, ¿qué vas a hacer? Quitas la mirada, no quieres ver eso. Si quieres comer algo, tú eliges qué es lo que quieres comer. Si quieres oler algo, ay, eso no me gustó aquí. Pero el oído dice que la música, una vez entra, no pide permiso al cerebro, sino que va directamente al tálamo.
y hace su acción de una vez al cerebro. No pide permiso, el cerebro no la analiza de una vez, sino que va directo al subconsciente. Y es por eso que es una de las herramientas más importantes que utiliza Satanás, Y porque es él que sabe que se puede meter podemos, directamente. podemos taparnos nuestros oídos, pero inclusive las vibraciones de ahí, el cuerpo está Exactamente. expuesto al 100%. Exactamente. Bueno, mucha tela que cortar, creo que nos queda el tema de la danza, creo que es un tema muy importante, pero bueno, qué Claro que sí. bendición, en verdad, el estudio del día de hoy. Y pues bueno, amigos, espero que en verdad le haya sido bendición para usted, que nos lleve a todos a seguir desarrollando esa fe sin barreras para honra y gloria de Dios, que Amén. lleguemos al reino de los cielos y podamos decir, llegamos aquí, Dios me ayudó a hacer esos cambios que fueron difíciles, pero que valen la pena para honra y gloria de Dios y para nuestro beneficio y para nuestra Amén. salvación. Pero Amén. bueno, vamos a concluir. Entonces, Gadiel, te invito a que nos despidas en oración. Claro que sí, con mucho gusto. Si gustas, inclinamos el rostro para orar. Amén. Señor y Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias infinitas porque nos permites estar acá hablando acerca de ti. Qué hermoso que es hablar de lo que te agrada, porque lo que te agrada es perfecto y es lo mejor para nosotros. Señor, te pedimos grandemente de que si había alguna duda acerca de este tema, pueda quedar clarificada con este tema que acabamos de tener. También, Señor, te pedimos que la música que nosotros tengamos en nuestras vidas, que la música que nosotros escuchemos en nuestras iglesias, reflejen plenamente tu carácter, refleje plenamente lo que creemos de ti. Señor, sabemos que para hacer estos cambios en nuestra vida, primeramente tenemos que aceptarte en nuestros corazones. Y el Ujú. día de hoy queremos aceptarte, queremos abrirte esa puerta para que hagas todos los cambios necesarios para poder llevar una vida conforme al corazón y conforme a lo que llevó Jesús cuando estuvo acá y tener una fe sin barreras. Todo esto te lo pedimos y Amén. te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias, amigos, por su sintonía y compartamos esto con todos, que en verdad, sé que será muchísima bendición. Muchísimas gracias, Gadiel. Dios te bendiga y nos vemos. Bendiciones igualmente. Hasta luego. Este espacio ha sido presentado por GYC Costa Rica. Somos una generación de jóvenes para Cristo. Para más información, visita nuestras redes sociales y página web www.gyccostarrica.org.